¿Logran ver mi pantalla? Muy bien. Ahora sí, mis estimados estudiantes, muy buenos días, que tengamos un buen inicio de semana. Informarles que hoy ya tenía que estar el ingeniero Boris Calancha, pero sin embargo tiene entrevistas. Hoy tiene por la mañana entrevistas, entonces mil disculpas, ya él mañana ya les va a poder acompañar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a continuar. Ya se escucha, ¿verdad? Sí, ya se escucha. Muy amables, muy amables. Listo. Entonces, hoy vamos a continuar trabajando con las consultas, ¿ya? Con las consultas. Y en este caso, vamos a trabajar con las múltiples condiciones, ¿ya? Y esto está relacionado con las expresiones lógicas que se utilizan en una consulta para filtrar datos según más de un criterio, ¿ya? Estas condiciones suelen combinarse con operadores lógicos como el AND, OR y NOT, ¿ya? Para definir reglas. Por ejemplo, el AND, ya son todas las condiciones deben ser verdaderas para que se devuelvan un resultado, ¿ya? El OR, mis estimados, al menos una de las condiciones debe ser verdadera. Y el NOT invierte el resultado de una condición, es decir, selecciona los registros que no cumplan con ella. Y ahora las combinaciones, se puede combinar el AND y el OR, ¿ya? ¿Para qué nosotros vamos a combinar el AND y el OR? Estos operadores lógicos, para crear consultas más complejas, ¿no? Y ahí en estos casos es importante, cuando nosotros utilicemos el AND y el OR, es importante que nosotros usemos paréntesis para especificar el orden de evaluación, ¿ya? Así que no se olviden de los paréntesis cuando ustedes creen sus consultas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un repasito aquí se acuerda de los operadores lógicos, ¿no? El que está a la izquierda, este es el AND, ¿no? Y este es el OR. Esta T es de true, en inglés, ¿no ve? True se escribe, ¿no ves? Verdadero, y F de falso, ¿no? En vez de T era que le ponga B en español, pero ya. Entonces, aquí, ¿qué les dice? Esta AND, que en inglés es I, ¿no ve? Es I, entonces, I, ¿no? Si verdadero es verdadero, entonces va a ser verdadero. ¿Qué quiere decir eso?
de que si yo tengo una condición y otra condición, si se cumplen, va a ser verdadero. ¿Ya? Si yo tengo una condición verdadera y la otra es falsa, va a ser falso. Lo propio, si mi primera condición va a ser falso y la segunda verdadera va a ser falso. ¿Listo? Ahora, si los dos son falsos, van a ser falsos. Ahora pasemos al OR. En el OR, mis estimados, solamente una condición, basta que se cumple una de las condiciones. Así que si es verdadero, verdadero va a ser verdadero. Si es verdadero y la otra, el operador es falso, va a ser verdadero. Si es falso, verdadero, va a ser verdadero. Si es falso, falso, va a ser falso. ¿Ya? Entonces, en el AND, las dos se tienen que cumplir y en el OR basta que solo una se cumpla, cualquiera de las dos. ¿Listo? Ya. Ahora, por ejemplo, dice así. Ya estamos con el AND. Ya con el AND. Necesito, dice, ¿no? Necesito el número de empleados, el número del empleado, ¿no? Aquí está el número del empleado. El trabajo y el nivel de formación de los analistas, dice, ¿no? De los analistas con un nivel de educación que sea 16, dice, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar, ya, de qué tabla me está hablando, de qué tabla yo voy a obtener los datos que me está pidiendo, ¿no? Aquí me dice cuál va a ser mi tabla, esto lo voy a poner. ¿Cuál va a ser mi tabla? Mi tabla va a ser empleados, ¿no? Porque en esa tabla están los campos que me está pidiendo. ¿Qué campos me está pidiendo? Me está pidiendo el número del empleado, 1. El trabajo, 2. Y el nivel de formación de los analistas. El nivel de formación. Aquí está el nivel de formación. Son 3 campos que me están pidiendo, ¿no ve? El número del empleado, el trabajo y el nivel de formación. ¿De dónde voy a sacar esos datos? Yo tengo que revisar mi base de datos y ver qué campos yo tengo qué campos están en mis tablas, ¿no? Y también tengo que ver qué tipos de datos tiene cada campo, ¿no? Entonces, una vez que yo he identificado la tabla donde están esos campos, yo reviso la condición, ¿ya? La condición, ¿qué condición me está pidiendo también, ¿no ve? Que su nivel de formación de los analistas tengan un nivel de educación 16, ¿no ven? Entonces, esa es la condición. Ahora, pasemos a nuestra consulta, ¿no? Ya sabemos que nosotros para realizar una consulta utilizamos el select, ¿no? El select. Aquí está, el select. Para que yo pueda utilizar y trabajar con la tabla que yo necesito trabajar, utilizo el from, ¿no? El where es dónde, ¿no ve? De dónde, con donde yo voy a colocar la condición. Listo. Entonces, aquí está. Me pide el número del empleado que está representado por el campo no, ¿ya? Job, su trabajo y el nivel de educación de su formación. Ahí están mis 3 campos.
¿no? ¿De qué tabla? De la tabla empleado. Aquí está. Aquí está. Mi tabla empleado se llama employee, ¿no? Ya saben, este nombre de la tabla puede llamarse empleado, puede llamarse estudiantes, puede llamarse, digamos, profesores, cualquier nombre que le puedan dar a su tabla, ¿no? Listo. Entonces me está diciendo que el trabajo tiene que ser analistas y que su nivel de educación sea igual a 16. Es por eso que yo aquí formo la condición, ¿ya? Le digo que el trabajo sea igual a analistas y el nivel de educación sea igual a 16. Entonces, una vez que yo ya he implementado mi consulta, la he construido mi consulta, voy a ejecutar esta consulta y voy a tener el resultado, ¿no? Donde miren, se está cumpliendo el color verde, ¿no? Con color verde, aquí está. Se está cumpliendo de que su trabajo sea analista y que sea igual al nivel igual de educación, que es 16. ¿Ya? Entonces, aquí estamos trabajando con la condición AND, donde yo puedo hacer múltiples condiciones, ¿ya? ¿Cómo yo voy a hacer múltiples condiciones? Utilizando el AND, el OR, ¿ya? El NOT, ¿listo? Así que la primera consulta aquí ¿cuántas consultas tengo? Tengo 2 consultas, ¿no ve? 2 consultas. Listo. Ahora vámonos al uso del AND y del OR. Ya. Vuelvo a recalcar. Cuando es AND, tiene que cumplirse las 2 condiciones. Cuando es OR, basta que solamente se cumpla una condición. Por ejemplo, aquí está ya la consulta, ¿no? Pero primero leeremos lo que nos pide. Dice así: obtener el número de empleado, el trabajo y el nivel de formación de todos los analistas, con un nivel de 16 y de todos los empleados de nivel 18. Y aparte les dice, la salida se ordena por trabajo y nivel, dice, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, tienen que leer bien lo que se les está pidiendo, por lo menos lean unas 3 veces, ¿ya? Entonces, aquí les está diciendo, obtener el número del empleado. Aquí está, el número del empleado. El número del empleado, ahí está, el número del empleado. El trabajo y el nivel de formación. ¿Ven? Entonces, yo hago mi select y utilizo los campos donde está el número del empleado, el trabajo, o sea, donde está registrado, ¿no? En esos campos yo estoy almacenando el número del empleado, el nombre del trabajo y el nivel de formación. Y en level. Hasta ahí todo bien, ¿no ve? Ahora, de todos los analistas con un nivel de 16, ¿ya? Y de todos los empleados de nivel 18, ¿no ve? Y aparte que les está diciendo de todos los analistas, ¿ya? De todos los analistas, no les está diciendo que que tenga otra profesión, ya les está pidiendo de los analistas. Y aparte les está diciendo la salida se ordena por trabajo y nivel. Entonces, primero aquí en el from no pueden poner cualquier tabla, no tienen que colocar la tabla con la cual, donde están esos campos con los cuales yo estoy trabajando. En este caso es employee, ya employee, ¿no? Esta es mi tabla employee. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? Hop,
ahí en ese campo yo estoy colocando que sea igual a analista. Aquí está, analista, que sea analista. Y me dice que su nivel de con un nivel de 16, dice, ¿no ve? Con un nivel de 16, dice, ¿no? Entonces, como aquí me dice con un nivel de 16, entonces yo voy a colocar ed level igual a 16. Ahí está. Ed level igual a 16. Después, y de todos los empleados de nivel 18, ahí debería decir o de todos los empleados de nivel 18. Entonces, aquí pongo or level 18. Ya, no sé. Ahí coloco, ¿no ve? Y aparte que me dice que ordene por la salida, aquí miren, dice, la salida se ordena por trabajo y nivel. Entonces aquí yo coloco por trabajo, ¿dónde está el nombre del trabajo? En job. En job. ¿Dónde está el nivel de formación? Está en ed level. Ed level, ¿no? Y como resultado yo voy a tener, de esta consulta voy a tener este reporte. ¿Ya? ¿Dónde? Primero me dice que de todos los analistas, ya, de todos los analistas, aquí está, de todos los analistas, entonces, analistas, ahí están todos los analistas, pero solamente quiero de los que tienen un nivel 16 y 18 o 18, ¿no? Es por eso que me dice, aparecen, no ve, la profesión es diferente, pero le estoy diciendo que tenga un nivel de formación 18. Entonces, este sería mi resultado de esa consulta, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo un I, sí o sí se tiene que cumplir, ¿ya? Cuando tengo un OR, basta que una de las condiciones se cumpla, ¿ya? Y va a ser verdadero. Ya, a menos que sea falso, 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 ¿no? Esta tabla, al menos en un principio, cuando empezamos la carrera, es china, ¿no? Ay, ¿qué es esto? Decimos, ¿no? Pero después, creo que desde que entramos a la universidad hasta que salimos, creo que utilizamos los operadores lógicos, ¿no? Y ya están muy familiarizados con los operadores lógicos, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, cuando una condición es verdadera y la otra es verdad, se cumple y la otra se cumple, entonces es verdadero. Cuando yo estoy trabajando con el operador AND, si una condición es verdadera y la otra no se cumple, entonces es falso. El resultado va a ser falso. Si la primera condición no cumple y la segunda cumple, también es falso. Si la primera condición es falso y la segunda es falso, va a ser falso, ¿no? Y después, en el OR, lo propio, ¿no? Basta que una de estas condiciones cumpla, entonces va a ser verdadero. Si la primera condición cumple y la segunda no cumple, igual es verdadero. Si la primera condición es falsa y cumple la primera condición y la segunda, no, perdón, la primera no cumple y la segunda cumple, entonces es verdadero. Y en el caso de que si es falso, es falso. ¿Ya? Listo. Entonces, en las consultas se puede trabajar con AND y OR. ¿Y dónde vamos a trabajar con el AND y el OR? Después en el where, ¿ya? En la condición. Estas, ¿listo? Entonces continuamos. Ahora, aquí aparece el between, ¿ya? El between. ¿Qué nos permite hacer el between, mis estimados? Nos permite seleccionar dentro un rango, ¿ya? Dentro de un rango.
¿Qué quiere decir eso? Por decir, between se lee entre esos números. Es como si tuvieran un intervalo cerrado en 12 hasta 15 cerrado. ¿Ve? Dos intervalos. ¿Ya? Entonces dice así, obtener, dice, el número de empleados y el nivel de todos los empleados con un nivel entre, aquí está, les voy a pintar con between, entre, ¿ya? Entre. El between es entre. ¿Entre qué dato? Entre el dato 1 y el dato 2, ¿no? Porque dato 1 puede ser un número, puede ser una fecha, puede ser un carácter, y el dato 2 igual lo propio, puede ser un número, una fecha, un año, un día, ¿ya? Entonces, no se olviden, between es entre. Listo. Entonces, hacemos nuestra consulta, colocamos el select. ¿Ya? El select, esto nada que ver, eso hay que borrar. Esa es. Select, ¿qué voy a seleccionar? El número del empleado y el nivel de formación. ¿Ve? Entonces tengo yo que colocar en mi select lo que lo que me va a visualizar los datos. Coloco los campos que se van a visualizar, que va a ser el número del empleado y el nivel de la formación. Ahí está. ¿De qué tabla? De empleado, employee. Se llama employee en mi tabla. Donde el nivel, et level, tiene que estar entre 12 y 15. Y aquí estoy utilizando el and, between 12, entre 12 y 15. Así se lee esto, por si acaso. A ver, otra vez. Entre 12 y 15. Entre 12 y 15. Ya, volvamos a leer la consulta. Obtener el número de empleado y el nivel de todos los empleados con un nivel entre 12 y 15. Listo. Y aquí le está colocando order by, ordenado por el nivel de formación, que está representado por el campo et level. Ya, entonces, este va a ser mi resultado. 12, 14, 15. Si aquí hubiera un nivel de 13, aquí también aparecería. Ya, o sea, aquí quiero que se fijen. Ya. Aquí aparece 12, 12, ¿no ve? Estos son los 12, ¿no? Estos son los 15, pero es un intervalo. ¿Ya? Es un intervalo. Así. Un intervalo. ¿Ya? Que va a estar. Mi primer intervalo, ¿de cuánto va a ser? A ver, díganme cuánto va a ser mi primer intervalo cerrado. ¿Qué número va a ser? 12, Inge. Muchas gracias. Perfecto. 12, ¿no? 12, ¿no ve? Va a ser 12. Ya. Entonces, mi primer intervalo va a ser 12, ¿no ve? Y el segundo intervalo va a ser 15, ¿ya? Ya. Entonces, que quede claro eso, mis estimados, ¿ya? Sus intervalos tienen que ser
¿entre qué intervalos? Aquí va a ser 12 y aquí va a ser, ay, ¿por qué se me? Y aquí va a ser 15, ¿ya? Ya, listo. Entonces, para eso nos sirve el between, entre 12 y 15, ¿ya? Ya, vuelvo a recalcar, si hubiera un 13, igual saldría, porque está en ese intervalo entre 12 y 15. ¿Listo? Ya. Ahora sí, continuamos. Ahora tenemos, mis estimados, tenemos el IN, ¿ya? El IN. ¿Qué nos va a permitir realizar el IN? ¿Ya? Específicamente va a seleccionar esos datos que le estamos diciendo que nos muestre en el reporte. ¿Qué es un reporte? Para los que no saben, es la información que se visualiza. Son los datos que se visualizan y que podemos imprimir, ¿ya? En todo, que cuando ustedes trabajen, les van a decir, quiero todos los empleados, digamos, que ganan, digamos, 1,000 bolivianos, o quiero todos los estudiantes que tienen la nota de mayor a 80, o que tengan las notas entre 70 y 90, digamos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? No van a transcribir, ¿no ven? No vamos a transcribir todos los datos de las notas de todos los estudiantes, no vamos a transcribir, para eso son las consultas, ¿ya? Y tenemos que saber elaborar bien nuestras consultas, formular bien nuestras consultas, ver de qué tabla, ver de qué, con qué base de datos estamos trabajando, número 1. Número 2, analizar cuáles son las tablas que tiene esa base de datos, identificar sus llaves primarias de las tablas, ¿ya? ¿Qué tipo de datos está almacenando esa base de datos en esas tablas? ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo toda esa información, puedo realizar mis consultas, ¿ya? Entonces, ahora tenemos aquí el INT. Aquí estamos. Ya tenemos aquí el INT, mis estimados, el INT. A diferencia del between, aquí te dice exactamente los números que tienen que salir en tu reporte. Y dice así, listar los apellidos y nivel de formación de todos los empleados, dice aquí, de nivel 14, 19 o 20. Y dice que el resultado clasificado, esto quiero que vean, y el resultado clasificado por nivel y apellido. Entonces, cuando ustedes en su examen, si les dicen clasificado, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ordenar, ¿no ve? Order by. Ahí les podía decir, y ordenarlo por nivel y apellido, pero aquí ya les está dando como un sinónimo, ¿no ve? Clasificado, ¿no? Por nivel y apellido, ¿ya? Entonces, ¿qué campos yo voy a mostrar? Voy a mostrar los apellidos. ¿En qué campo había estado almacenado los apellidos? Había estado en last name, dice, ¿no? Last name, last name, ¿no? Y el nivel de formación está en el campo at level. ¿De qué tabla con qué tabla voy a trabajar? Con employee. Voy a la condición, al where, ¿dónde? Where en inglés es dónde. ¿Dónde? At level. Y aquí está el famoso in. El in. ¿Ya? Donde yo le estoy diciendo que el nivel de formación tiene que ser igual a 14, 19 y 20. Y lo voy a ordenar. Me está diciendo aquí, me está diciendo que lo voy a ordenar con
por nivel y apellido, por eso aquí ha colocado 2 campos, ¿no ve? Order by et level y last name, ¿a ver? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi reporte solo tiene que haber este nivel de formación, que es el 14, el 19, el 20, es por eso que su resultado es este. Miren, el ED level, ahí dice 14, 14, 14, 14, 19 y 20, ¿ya? No hay un 12, no hay un 13 como en el between, ¿no? Por eso en el between es entre, ¿no? Entre ese rango. Y el I, sí o sí, tiene que estar esa condición, o sea, esos datos, 14, 19 y 20. No se van a olvidar, chicos. Ya, jóvenes. Ahora sí. Nos vamos al like. A ver, explíquenme qué hacía el like. No les expliqué, pero ya hicimos un ejercicio en la anterior clase. ¿Para qué sirve el like? A ver, ¿para qué servía el like, mis estimados? Nadie, ni por puntos, ni por puntos van a... No, y le paso al Inge Boris, le paso los datos. Ya, listo. Entonces, dice así. El like, mis estimados, es, o sea, en base de datos se utiliza para buscar patrones específicos en cadenas de texto, ya dentro de una tabla. Es una herramienta poderosa cuando nosotros vamos a necesitar realizar búsquedas parciales, ¿ya? O encontrar valores que coincidan con ciertas condiciones, ¿ya? En campos de tipo texto como nombres, direcciones, descripciones. ¿Listo? Es por eso que aquí les dice obtener, les dice, a ver, vamos, les dice así, obtener el apellido de todos los empleados cuyo apellido empiece con G, ya, con G. Ya. Entonces, yo para eso, primero leo la pregunta y le digo, seleccionamos ya el apellido de la tabla employee, donde el apellido ya va a ser la letra G, el apellido tiene que empezar con la letra G, ¿ya? Y coloco el porcentaje. ¿Qué hacía el porcentaje? ¿Qué hace el porcentaje? También les explicaba ya en la anterior clase. A ver, ¿qué hacía el porcentaje? A ver, voy a preguntar por nombre. A ver. Vamos aquí. A ver.
Jared Corina Solís, ¿qué hacía el porcentaje? Representa el 0 o más caracteres. Muy bien. Gabriel Alejandro. ¿Qué representaba el símbolo porcentaje? Tu compañera ya lo dijo. Inge, ¿qué ha preguntado? No ha oído bien. El símbolo porcentaje, ¿qué representa? ¿O para qué se utiliza el porcentaje en base de datos, en SQL? A ver, A ver, ¿qué dicen sus compañeros? Alexander Hinojosa dice patrón específico en una columna. A ver, otro de sus compañeros. A ver, Mabel Choque. Mabel Choque Herrera. Se utiliza con 0 o más porcentajes. Ya, a ver. Más caracteres. Ya, José Andrés Céspedes. Ya ha salido. José Carlos Rojas. Inge, para mí es un comentario, pues estamos hablando de SQL, sería pues un buscador. Más o menos. Ya, volvamos. ¿Listo? Se visualiza mi pantalla, ¿verdad, chicos? Estamos en búsqueda parcial like. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, mis estimados, es bien importante, ya, que ustedes vayan estudiando ya poco a poco y no estudien para cuando es el examen. ¿Listo? Entonces dice así, y estudien mejor en la mañana porque en la mañana están con su mente fresca. El like, ya, en el like, los símbolos de porcentaje y el underscore, o sea, el underscore es la rayita, ¿no ve? La rayita, una rayita hacia abajo, ¿no ve? Una rayita hacia abajo. Ya. El porcentaje y la rayita hacia abajo se utilizan en las cláusulas like, ¿ya? Como comodines para realizar búsquedas de patrones en cadenas de texto, ¿ya? Son útiles para buscar coincidencias parciales o patrones específicos en los datos, ¿ya? Entonces, vuelvo a recalcar. Sirven el porcentaje y la barrita hacia abajo, se utilizan en la cláusula like, ¿ya? Y son comodines para realizar búsquedas de patrones en cadenas de texto. Entonces son útiles para buscar coincidencias parciales o patrones específicos en los datos. Es por eso que en esta consulta dice obtener el apellido de todos los empleados cuyo apellido empiece por G.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los apellidos, ¿no ve? De los apellidos. Pero ahora nos están diciendo que empiecen con G. Entonces, hago mi consulta, selecciono el apellido que está representado por el campo last name, por este campo, de la tabla employee, donde el apellido, o sea, el campo last name, like, le digo la cláusula like, y coloco la letra G. Y el porcentaje quiere decir, o sea, lo que esté después de la letra G pueden ser otras letras, cualquier letra que esté dentro del abecedario, ¿no? Entonces, ahora digamos, si yo le digo obtener el apellido de todos los empleados cuyo apellido empiece por A, ¿qué cambios tengo que hacer en la consulta? Cualquiera de ustedes responda. Solo cambiar la G por A. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en vez de G, tuviéramos que colocar aquí A, ¿no ve? A, ¿no? Entonces, en vez de G, colocamos A, aquí. Muy bien, excelente. Ya, entonces no se van a olvidar. El like trabaja con el porcentaje y con la barrita hacia abajo. Vamos a ver ejemplos también con la barrita hacia abajo. ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿no? Por ejemplo, en esta consulta nos dice seleccionar los apellidos de los empleados, ¿ya? Que terminen sus apellidos en son. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Aquí está. Aquí está son. ¿Ya? Entonces, ese porcentaje les indica de que puede haber cualquier carácter por delante, pero sí o sí tiene que terminar en ese son. Sus tres últimos caracteres va a ser S-O-N, ¿ves? Son. Entonces, mi consulta dice, seleccione todos los apellidos donde las letras, las tres últimas letras del apellido terminen en son. Por eso es que es su resultado. Todo este es el resultado, ese es su resultado. Y si se dan cuenta, todos terminan en son. Miren, son y son. Ya. Y en la segunda consulta, igual, dice, ¿no? Seleccionar los apellidos de la tabla empleado donde el apellido tenga los caracteres M y N, ¿no? M y N, en cualquier lugar, pero sí o sí tiene que tener M y N. Y es por eso que aquí viene el M, aquí viene el N, M, N, M, N, ¿no? Entonces, es así cómo tienen que trabajar, cómo tienen que jugar con el porcentaje. Listo. Ahora sí, aquí viene el underscore, la barrita hacia abajo. ¿Ya? Y dice así, ¿qué empleados tienen una C como segunda letra de su apellido? ¿Ya? Entonces, este guión bajo, ya, representa, mis estimados, eso no se tienen que olvidar, representa un solo carácter. Aquí les voy a poner un solo carácter. Uno. Ya, un solo carácter. ¿Listo? Un solo carácter en donde en cualquier posición. ¿Ya? Entonces el guión bajo, esta barrita hacia abajo, representa un solo carácter en cualquier posición. Entonces, ¿qué empleados tienen una C como segunda letra? Entonces leemos, ¿no? Biencito. ¿Qué empleados tienen una C como segunda letra de su apellido? ¿No?
Entonces, hacemos la consulta, ¿no ve? Seleccionamos el apellido de la tabla empleado, donde el apellido, su segundo carácter tiene que estar la letra C. Aquí está la letra C. Y voy a colocar, después atrás no me interesa que haya, qué letras hay. Ya, puede ser cualquier letra, por eso de ahí está el porcentaje. ¿Ya? Entonces no se olviden de que el guión abajo representa un solo carácter en cualquier posición. ¿Ya? Ahora les pregunto, si les dice qué empleados tienen una C, ¿no ve? O una D, vamos a colocar. Una D como segunda letra. Entonces, ¿qué yo tengo que cambiar? En vez de C, D, dice, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a colocar la D. ¿No ve? D. ¿No? ¿Qué empleados tienen una D como segunda letra de su apellido? Entonces, en vez de C, coloco D. ¿Ya? Listo. Ahora, el not like. La consulta dice así, o el enunciado, la pregunta dice, necesito todos los departamentos, excepto aquellos cuyo número empiece por D, no empiece por D. Aquí está el not like. No empiece por D. ¿Ya? No, ya, no empiece por D. ¿Ya? Entonces, yo creo mi consulta, seleccione. Necesito todos los departamentos excepto aquellos cuyo número no empiece por D. ¿No ve? Aquí ya no les está diciendo seleccione el número de departamento, el nombre del departamento. Ya no les está diciendo qué campos tienen que mostrar, sino que ustedes tienen que leer bien la pregunta. Necesito todos los departamentos, ¿y qué tiene pues todos los departamentos? Aquí está, todos los departamentos que tienen, habían tenido un número de departamento y el nombre de qué empresa está en ese departamento, ¿no? Es por eso que yo ya tengo que ver cómo voy a armar mi consulta, ¿no? Porque igual en su trabajo les van a decir eso, necesito todos los departamentos excepto aquellos cuyo número que no empiece por D, ¿no? Ve los nombres de los departamentos. Ahora digo, selecciono entonces el número de departamento, nombre del departamento, ¿de qué tabla? De la tabla departamento, ¿ya? ¿Dónde? ¿Ya? El número de departamento no empiece con la letra D, ya que no empiece. Es por eso que sus resultados, su reporte va a ser este, ¿no ve? Va a ser este, su reporte, donde la primera letra no es D, por eso sale A, B, C, E. Entonces, para eso es el like, ya, donde no, por eso les dice, necesito todos los departamentos excepto aquellos cuyo número no empiece por la letra D. Por eso que aquí las letras son A, B, C, puede haber M, puede haber Z, puede haber todas las letras del abecedario menos la D, porque les está diciendo no. Y para eso ustedes utilizan el not like, ya, el not like. Ya. Ahora aquí vienen las expresiones
ya, y renombramiento de columnas. Eso se hace con el as income. Aquí esta consulta lo que está haciendo es seleccionamos los campos, ya, número del empleado, aquí está, número del empleado, salario, ya, su pero aquí viene, a eso se llama renombramiento, ya. As como, ya, y estoy creando este income, este otro campo, en el cual estoy sumando este salario más com, ya. Una com puede ser una comisión, algo que se le paga o tú por antigüedad, digamos, le están pagando ese monto. A ver, ustedes sumen 18,270 más 1,462. ¿Qué número les sale? A ver, sumen 18,270 más 1,462. Digamos que sean bolivianos. ¿Cuánto sale? $19,732. Muchas gracias. Entonces sale 19,732, ¿no? ¿Por qué sale eso? Porque yo le estoy diciendo en mi consulta, ¿dónde? Aquí, miren, salario más comisión, ya, esto, salario más comisión, estoy sumando, aquí está, vuelvo, el que estoy pintando con amarillo, ya. Yo le estoy diciendo salario más comisión, va a estar, voy a renombrar, ese resultado me va a salir en este campo, income, ¿ya? Con su comisión, ¿cuánto sería el total? Entonces sería 19,732. ¿Listo? ¿De qué tabla? De la tabla employee, donde el salario va a ser menor que 20,000. Aquí está una condición. El salario va a ser menor que 20,000. El salario va a ser menor que 20,000, ordenado por número del empleado, ¿no? Por eso es que miren, EMPNO, estos números están ordenados, ¿no ve? Porque por eso es 210, 250, 260, 290, 300, 310, 320. O sea, están ordenados. ¿Por qué está ordenado? Porque yo le estoy diciendo, aquí está, order by. Ahí está, no, order by. Está ordenado por el número del empleado. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Han entendido esto del as income? En realidad es as, ¿no ve? Aquí. Lo que les va a permitir renombrar, ¿ya? Este income lo voy a pintar de aquí arriba lo voy a sacar y ya. Entonces, yo puedo hacer una consulta, ¿ya? Y utilizarla para tener un resultado que yo estoy necesitando. En vez de este más, yo puedo poner otros operadores. Aquí, en vez de este más, puedo poner un menos, un por, un dividido, ya, en este más. Ya. Entonces, ahora,
Se puede obtener copias de una tabla situando etiquetas junto al nombre de las tablas. Ya, por ejemplo, dice, ¿no? En el siguiente esquema de base de datos queremos obtener el nombre de los empleados con al menos 2 hijos, dice, ¿no? En estas partes tienen que tener mucho cuidado cuando les dice con al menos 2 hijos. Con al menos 2 hijos. Les pueden decir con 2 hijos. Es diferente de decir con al menos que con 2 hijos o igual a 2 hijos. ¿Ya? En eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, yo tengo aquí la tabla EMP. Aquí está. Tengo la tabla EMP y tengo la tabla hijos. En la tabla EMP tengo como llave primaria el DNI y su nombre del empleado, ¿no? Y en la tabla hijos tengo el atributo DNI y el número de hijos, ¿no ve? O el nombre de los hijos. Ahora voy a seleccionar, dice, ¿no ve? En el siguiente esquema de base de datos queremos obtener el nombre de los empleados con al menos 2 hijos, dice, ¿no ve? Entonces, el nombre de los empleados, primero, ¿no ve? Aquí está con amarillo. Aquí dice el nombre de los empleados. Entonces, yo voy a colocar no. Voy a mostrar en mi reporte el nombre de los empleados. ¿Ya? ¿De qué tabla de empleados? ¿Ya? Entonces, aquí ya estoy utilizando hijos, una variable H1 y H2. ¿Ya? Donde, estoy diciendo, donde el DNI tiene que ser igual al DNI de la otra tabla, ¿ya? De la otra tabla. Y también que el número del empleado tiene que ser igual, ¿no? Al DNI de la segunda tabla, ¿ya? Y aparte que no se tienen que repetir, ¿no ve? Los nombres. Aquí les dice, este menor y mayor tienen que ser diferentes. Ya, esto con un ejemplo lo van a poder entender de mejor manera. A ver, y ahora aquí viene, mis estimados, el distinct, ¿ya? El distinct es una cláusula que va a eliminar filas repetidas, ¿ya? Y va a incluir la clave de la tabla, ¿ya? Distinct, o sea, que sean distintos, ya no se tienen que repetir las filas, ya tienen que ser diferentes, no tiene que haber datos repetidos, ¿ya? Ahora aquí dice, por ejemplo, dice, ¿no? En el siguiente esquema de base de datos se pide los apellidos de cada empleado y de su supervisor, dice, ¿no ve? Entonces yo tengo aquí la tabla empleados con la llave primaria DNI, NOM, AP, sueldo, ND y los otros campos, ¿no ve? Entonces yo voy a seleccionar ya el apellido, ¿no? Se piden el apellido y los apellidos, aquí dice, en el siguiente esquema de base de datos se piden los apellidos de cada empleado y de su supervisor. ¿Qué me están pidiendo? Apellidos. ¿Ya? Apellidos, aquí está, apellidos de cada empleado y de su supervisor. Aquí está. ¿Ya? Empleados y de su supervisor. Entonces, yo voy a utilizar, ¿no?, el E y el S para yo poder entrar a esas tablas y utilizar los campos de esas tablas. ¿Ya? Con ejemplos vamos a ver esto del distinct y cuando utilizamos variables para poder entrar a los campos de las tablas. ¿Ya? Ya. Ahora,
Los tipos de SQL y valores literales, mis estimados, como en los lenguajes de programación, ¿ya? La norma SQL define también un conjunto de tipos para las columnas de las tablas, ¿ya? Habitualmente, cada sistema de gestión de base de datos tiene tipos propios o particularidades para los tipos de la norma SQL, ¿ya? Es necesario consultar el manual del sistema de gestión de base de datos para obtener información acerca de los tamaños máximos de almacenamiento. En el caso de cadenas, ¿cuál es la longitud máxima de almacenamiento? Y en el caso de tipos numéricos, ¿cuál es el rango de valores posibles? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que igual en el SQL existen los tipos de datos y también existen el tamaño, ¿no? Algunos pueden almacenar más cantidad de números y hay otros tipos de datos que almacenan menos, ¿ya? Entonces aquí tienen los tipos SQL y los valores literales, ¿ya? Por ejemplo, el tipo Big Int almacena este tipo de números, el integer, números enteros, el small int, números pequeños enteros, ¿no? El numeric, o sea, el numeric, aquí es para decimales, ¿no? Para decimales, también el decimal, los reales, el double precisión, el float, carácter, bar chart, date, time y time stamp, ¿ya? De tarea, ¿saben qué? Les voy a dar una tarea. Quiero de que hagan una explicación o una descripción de todos los tipos de SQL. ¿Para qué sirve el Big Int? ¿Ya? Un ejemplo de uso del Big Int, de todos los tipos de datos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, quiero que eso investigue. Los tipos de datos. Ya, entonces, investiguen los tipos de datos del SQL. ¿Ya? Del SQL. Ahora, vamos a hacer una pequeña práctica hasta donde podamos, vamos a hacer. ¿Ya? Ya, dice así, crear una base de datos, vamos a hacerlo aquí en el, a ver. Ya. La primera tarea es investigar los tipos de datos del SQL. ¿Para qué sirven? Y ejemplos. Un ejemplo puede ser, ¿ya? Listo, entonces investigan los tipos de datos del SQL, para qué sirven, ejemplo. Y la otra dice así. Aquí estamos, ¿no? Aquí vamos a copiar. Copiar. Dos. Crear una base de datos de nombre empleados. Empleados.
que sean los empleados de Toyota, digamos. Ya. Entonces, crear una base de datos de nombre, que su base de datos se llame empleados Toyota, ¿ya? Empleados Toyota. Crear una base de datos de nombre, empleados Toyota. 3. Crear las tablas siguientes. Ya. Ya prácticamente esto ya les estoy dando para que directamente ya vayan familiarizando cómo crear ya la tabla, ¿no? Aquí va a ser la tabla. Aquí va a ser la tabla de empleados. Ya. Ya. Hasta ahí, a ver, estamos haciendo juntos porque ya va a ser, nos queda unos 10 minutitos, tampoco quiero cansarlos, pero vamos a hacer, ¿ya? Hasta donde podamos. Create database. Muy bien. ¿Qué nombre? Empleados Toyota, ¿no ve? De Toyota. Listo. Punto y coma. Ya está. Después, crear la tabla siguiente. A ver, dibújense en su cuaderno cómo sería esta tabla. Esta tabla tiene, esta base de datos tiene dos tablas. La tabla empleados, aquí está, empleados, con negrita se los voy a poner, y la tabla departamentos. Listo. Ya. ¿Cómo sería su? A ver, dibujen el esquema de esa base de datos en sus cuadernos. Ahí está. Así sería, ¿no? Mi tabla, ya, así sería mi tabla empleados, ¿no? Y mi otra tabla va a ser de departamento, ¿no? De departamento. Lo único que voy a tener es el departamento ID y el nombre del departamento. Esto ya lo voy a tener. Aquí está, el campo es departamento ID, ¿no? Departamento ID. Departamento ID y nombre del departamento. Nombre de departamento. Listo. ¿Ve? Departamento, y puede ser aquí, digamos, 1, 2, 3.
Y aquí puede ser de marketing, administración. Listo. Ya. Ya tienen sus dos tablas, ¿no ve? Ya, entonces las consultas serían así. Las preguntas, ¿no? 1 dice seleccionar empleados en el departamento 1 de IT y con salario mayor a 3,000. Seleccionar empleados que son analistas o testers. Listo. Seleccionar empleados con salario entre 3,000 y 4,500. 4,500. Después seleccionar empleados que están en los departamentos IT o marketing. Después otro, seleccionar empleados cuyos nombres, cuyo nombre contiene AR. Seleccionar empleados cuyo nombre tienen 5 caracteres y terminan en A. En A. Seleccionar empleados cuyos nombres tienen 5 caracteres y terminan en A. Pues seleccionar micrófonos se apaguen, por favor. Hay un micrófono
pero hay un, gracias, muy amable. Ya, el otro es 7, tiene carácter A. Empleados cuyos nombres no comienzan con M. Seleccionar empleados. Ay, ¿cómo todo esto? Empleados cuyos nombres no comiencen con M. Con M, listo. Ya, 2 más nada más, ya, y de ahí nos vamos. Listar nombres de empleados con un alias para la columna salario. Salario y mostrar todos los puestos únicos. Mostrar todos los puestos únicos sin duplicados. Sin duplicados. Ya. Después las uniones en la siguiente clase. Vamos a practicar ya con los puntos y todo eso. Así de facilito, así de sencillito pueden practicar con ese pequeño ejercicio. Voy a dejar pueden sacarle fotos si quieren a este. 1, 2, 3. Les voy a enviar los enlaces de estas presentaciones. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Entonces, les voy a enviar los enlaces al grupo de WhatsApp de base de datos. Listo, pues, mis estimados estudiantes, muchísimas gracias por su atención, que les vaya muy bien y que tengan buen día.